Tenemos que un agua de fácil biodegradación, como les había dicho, mire que muy rápidamente se consume la DBO. En un quinto día casi toda la DBO se ha consumido. Vamos a hacerlo mejor para que se vea como porcentaje. Les voy a cambiar este 85, lo voy a colocar en 100. ¿Por qué en 100? Pues porque con 100 pues es más bonito. ¿Por qué? Miremos acá. Dijimos que la primera agua, la de fácil biodegradación, tiene una DBO final de 100. Y le dijimos que la tasa de biodegradación o la constante de desoxigenación es de 0,5. Esto quiere decir que el 50% de la DBO se consume cada día. Entonces, miren esto. Esta tenía un valor de 100 y como su coeficiente de degradación o su constante es del 50%, el primer día se consumió el 50%. ¿Cuánto quedó? Quedaron 50. De esos 50 que quedan, el siguiente día se consume el 50%, o sea, se consumen 25, por eso llega a 75. ¿Cuánto queda? Pues 25. De esos 25, al siguiente día se consume el 50%, o sea, 12, ya llega a 87,5, y así sucesivamente. Mire que ella llegó casi a la DB última, a este punto, digamos en el día 8. En el día 8 ya tiene 99,6. Entonces, un agua de fácil biodegradación, pues yo puedo removerle casi toda la DBO muy rápidamente. Pero ¿qué pasa? Que las aguas, por ejemplo, residuales domésticas tienen una constante de 0,1. Lo voy a cambiar acá para que nos demos cuenta cuál es el valor. No 0,19, sino 0,1. Ese es el valor de un agua residual doméstica típica. Entonces, este es el comportamiento que vamos a tener un agua residual normal. Entonces, en el día 5, pues vamos a haber removido casi el 40%, que es lo que vemos acá. Día 5 se ha removido el 40%. Un agua difícil puede ser un hidrocarburo. Mire que este hidrocarburo han pasado 5 o 10 días y no se ha removido sino el 40%, lo que por ejemplo en un agua fácil, ese 40% se hubiera removido antes del primer día. Entonces, ¿qué nos sirve y qué no nos sirve? Pues nosotros necesitamos, por ejemplo, si nosotros nos podemos pensamos en un caño, pues sería conveniente que el agua no se degradara. Pues si no se degrada, pues no hay consumo de oxígeno. Por ejemplo, aquí en el primer día, pues solo es como de 5. En el segundo día son otros 5 y así sucesivamente. Entonces es muy poco lo que se consume, si pienso en el caño. Pero si yo soy un operador de una planta, pues a mí lo que me sirve es que mi agua se degrade muy rápidamente. ¿Para qué? Para que yo, con un proceso de tratamiento, logre remover muy rápidamente unas grandes concentraciones o una gran cantidad de la DBO y que cuando haga mi vertimiento, pues ya mi vertimiento le quede una DBO muy baja. El problema de las aguas residuales domésticas es que como no son una mezcla entre algo fácil, algo difícil, porque lo fácil es que nosotros comemos papa, yuca, plátano, harina, avena, todo eso son azúcares de fácil biodegradación. Pero también le metemos fibras, le metemos grasas, le metemos proteínas, entonces esas son de difícil biodegradación. Bueno, son un poco más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obtenemos un resultado como este. Que hay unas sustancias que se degradan fácilmente y hay otras que se demoran en biodegradarse. Entonces, cuando yo hago mi proceso de tratamiento, pues todavía me queda algo por degradar y por eso, como hicimos en el ejercicio anterior, cuando yo hago el vertimiento, ese vertimiento me va a afectar. Si no se degradara, como río, preferiría esto, que me cayera un agua que no tuviera, que se degradara muy lentamente. El elemento contaminante está ahí, pero él no se degrada, los microorganismos les queda muy difícil consumirlo, entonces ellos van consumiendo muy rápidamente la materia orgánica. Es como si yo le botara una panela al río, pues la panela no se disuelve, sino se empieza a degradar muy rápidamente, entonces el río no siente que está esa panela, porque él va
los microorganismos en ese proceso, en la medida que va avanzando, pues van consumiendo muy poco oxígeno. Entonces, para el río es bueno. Para mí, como operador de planta, es muy difícil porque yo tengo que dejar esa agua mucho tiempo para poderla degradar, para poderle remover un porcentaje importante. Por ejemplo, para remover el 50%, mire que los microorganismos se demoran más de 10 días. Aquí, mire, a los 10 días apenas va con el 40, entonces sería por allá a los 12 días es que finalmente puedo remover el 50% de la DBO, pero si a mí me dicen que remueva el 90, como dice la norma, remueva el 80, entonces como operador de planta, para mí es bueno, por ejemplo, esta agua que es fácil, que solo fuera azúcar, que fueran unos elementos fáciles, porque mire que a los 2 días ya los microorganismos han degradado más del 80%, a los casi 3 días. Entonces, para mí va a ser muy fácil remover, y yo debería remover mucho. Por acá está este valor que es 93%. Con eso, lo que queda, que se lo van a consumir los microorganismos en el río, pero no van a afectar porque es muy poco lo que queda. Pero como el agua residual es esta, ¿qué me pasa? Que para yo lograr el 80 tengo que dejar varios días. No tantos como esta, que es de difícil degradación, pero tengo que dejarlas por lo menos. No quiere decir que el agua deba durar 10 días en el proceso, sino que los microorganismos se demoran mucho más tiempo en biodegradar. Y lo que queda, por ejemplo, si yo pensamos que en 10 días llevo el 65% de la demanda, pero todavía lo que me queda, que es el 35%, ellos van a seguir consumiendo. Entonces, ese es un problema de las aguas residuales domésticas, que es lo que la hace más difícil. Que a pesar de que yo le haga una buena remoción, todavía me va a quedar un valor importante que cuando llega al río, pues los microorganismos van a seguir biodegradándolo muy rápidamente. No tan rápido como esto, ni tan lentamente como esto, pero lo van a degradar y esto va a hacer que el río, cuando llegue esa descarga, pues se afecte. ¿Alguna pregunta? Vamos a volver a nuestros valores que teníamos inicialmente para no cambiar estos datos. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No hay preguntas? Nada, nada de preguntas. Bueno, el método Thomas es muy sencillo. Nuevamente, entonces simplemente tenemos que tomar los datos de una experiencia de laboratorio, que en este caso fueron hasta 10 días. Hallamos, no se incluye el cero. ¿Por qué no incluye el cero? Para que lo tengan presente, porque un número dividido entre cero, pues da, dice acá un error que es dividido entre cero. Todo número dividido entre cero da de infinito, entonces Excel no lo hace. Entonces ahí presenta un error, entonces por eso no lo incluyo. A partir del primer día hacemos una división, que es dividir la demanda, la dividimos entre el tiempo y toda esta división la elevamos a 1/3. De estos datos vamos a hacer una línea de tendencia o vamos a graficarlos. Entonces, ¿qué graficamos? Vamos a mirar estos puntos. Se grafica el tiempo, que es lo que va en la variable X, tiempo, contra el parámetro que llamamos la relación tiempo DBO ejercida a la 1/3, que es eso. Y eso tiene como un comportamiento lineal, si se ve que va aumentando, y aquí en la gráfica se ve. Con esos datos hallamos una línea de tendencia que nos dice que el coeficiente de correlación es de 0,96, que es relativamente bueno, y me da el valor de la pendiente, que es la variable que está, o la constante que está junto a la variable, en este caso X, y el intercepto, que es el valor cuando la línea tocaría el eje de las Y, que en este caso es 0,39. Con esa pendiente sacada de esta ecuación y con ese intercepto vamos a calcular la constante de desoxigenación y la DBO última o carga inicial mediante la fórmula 6 por la pendiente sobre el intercepto. Entonces es 6 veces el valor de la pendiente sobre el intercepto y nos dio un valor de 0,19. Y la DBO última, que nos da 85,
Este es el valor en miligramos por litro. Este 19 y este 85, el 19 nos dice el porcentaje que se reduce diariamente la DBO. Ese es el significado de ese valor. Y 85.7, ese sería como el valor de la DBO si yo esperara un tiempo infinito. Y lo podemos ver en esta gráfica. Esta línea me representa el comportamiento de esos datos. Esta era los datos de laboratorio y esta es la línea, el comportamiento de la línea. La línea pues se refleja o se parece muy bien a los datos iniciales. Aquí al final tenemos un problema. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento trata de imitar la mayoría de los datos. Desafortunadamente pues aquí la mayoría de los datos los representa es al comienzo y al final pues tenemos una gran variación. Pero nos sirve, por ejemplo, para calcular el valor de la DBO, para tener una gran precisión en el valor de la DBO 5. Y pues realmente, como uno no le va a dar 5 días, bueno, en algunos procesos en tratamiento uno no le da 5 días, solo le da un día o 2 días o algunas horas, pues ese constante nos sirve es para los propósitos de diseño de los sistemas de tratamiento. Presentamos acá también cómo sería el comportamiento de diferentes aguas con diferentes calidades. Este sería el comportamiento de un agua con una DBO de muy fácil biodegradación, donde la DBO, digamos, se ejerce muy rápidamente. A cuestión de algunos días ya se ha ejercido casi la totalidad. De 6 días ya vamos en el 84, de 85 que es la DBO última. Y esta es un agua de muy difícil biodegradación que no se ejerce sino por ahí. Para llegar a un porcentaje importante hay que esperar muchos días. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, esto sería como cuando yo esté diseñando una planta para tratar lixiviado, una planta difícil, y esto sería una planta, por ejemplo, para una planta como con azúcar, agua con algunos elementos de muy fácil biodegradación, una industria láctea que tiene solo lactosa, que es muy rápido, muy rápidamente degradable. Y este comportamiento es el de más o menos un agua residual doméstico. Muchachos, ¿preguntas? No, toca volver a ver el video. Señora. Toca ver el video. Ya, toca ver el video. Bueno. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Qué preguntas tiene? Ingeniero, qué pena. En la constante de oxigenación, ese número 6 es constante, ¿verdad? Sí, señora. Esta fórmula es constante, lo mismo elevado al cubo. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Inge, me permite, ahí en la DBO remanente. ¿Quiere ver la fórmula? Un momento, sí, señor. La DBO remanente es resta de lo que había inicialmente menos lo que se reduce. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos de DBO. La DQO ya les dije que es un parámetro que nos indica más o menos, o sea, que se puede medir rápidamente y nos indica más o menos la proporción de la DBO. Y ahora pues ya vamos a entrar a nuestro diseño. Entonces, vamos a mostrarles acá, les voy a mostrar una gráfica. Les voy a explicar muy rápidamente los elementos que tiene una planta de tratamiento. Yo ya creo que les había mencionado una parte, pero aquí vamos a hablar ya de todos los elementos. Esta gráfica es el resultado de una presentación de otro curso y se generó esta gráfica. Es compleja y yo voy a explicarles a ustedes muy rápidamente
cada uno de los elementos y en este curso los vamos a ver en detalle. ¿Qué les pido el favor? Si ustedes tienen el tiempo y el interés, en el curso, en el YouTube, en el canal de YouTube, hay unos videos que se llama Diagramas, parte 1 hasta parte 6. Es esta explicación de este diagrama. Y allá se explica detalladamente cada uno de los elementos. Hoy nosotros tenemos nuestro examen parcial dentro de 20 días. Está hecho para el 24 de marzo. Ya nos quedan 3 clases. Y quedan varios temas para tocar. Entonces, hoy les voy a hacer una explicación muy por encima de esto, donde vamos a tocar algunos temas, pero es importante que ustedes revisen esos videos. ¿Por qué los revisan? Para que ustedes tengan claridad sobre cada uno de estos elementos, para que cuando lleguemos al diseño tengan sumamente bien definido todos los elementos, para qué funciona cada elemento, porque no solo va a salir en el primer parcial, sino esto va a salir en el examen final y es importante que lo tengan muy claro. Hoy vamos a hablar en general de todos los elementos que forman una planta de tratamiento y si no alcanzamos hoy, pues seguimos en la otra clase y así la idea es que acabemos. Pero que les recomiendo pues que miren estos videos. Si quieren, ahora al finalizar la sesión les comparto el link del primer video y ya todos esos videos están como relacionados, que al final del primero está el link para el segundo y del segundo el tercero y todo lo demás. Entonces, cordialmente invitados a que miren eso. Si no, pues ustedes si son más proactivos, allá ingresan al canal, que al final hay una lista que se llama Aguas Residuales y ahí van a encontrar los videos del curso de aguas residuales. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Aquí a términos generales, ya les he mencionado que una planta de tratamiento está formada por varios elementos. ¿Cuáles son esos varios elementos? Tenemos el tratamiento preliminar. Por ahora no se preocupen qué hace cada uno. Tenemos un tratamiento primario. Tenemos un tratamiento secundario. Yo llamo algo que es tratamiento terciario. No aparece, pues sí aparece terciario, pero yo aquí incluí otras cosas. Tenemos que hacer un tratamiento de lodos. Adicionalmente, tenemos que buscar un destino final a todo lo que nosotros producimos. Entonces, por ejemplo, acá, sin saber aún qué hay, pues sabemos que esto va a un relleno sanitario. Sabemos que estos lodos deben ir a algún uso final. Y realmente lo que a nosotros nos importa es esto que está acá, que es la corriente de agua. La corriente de agua ingresa al sistema, atraviesa todos los elementos del sistema y al final va a parar a algún lado. Entonces, ¿cuál es ese algún lado? Pues normalmente debe ser a un río. Y ya les dije por qué a un río. Pues porque a pesar de que nosotros hagamos un tratamiento, al final va a quedar algún remanente de contaminación. Y esta contaminación va a afectar el río en mayor o menor medida en el sentido de que el río sea más o menos caudaloso. Si el río no tiene caudal, pues la afectación va a ser grande y si el río tiene caudal, pues la afectación va a ser más pequeña. Entonces, vamos a borrar todas estas rayas y vamos a ir con cada uno de los tratamientos y qué se remueve en cada tratamiento. Por eso es importante que entiendan cómo es el funcionamiento de los sólidos. Y yo ya les dediqué una clase para hablarles del sólido y sólidos disueltos y sólidos suspendidos y todo lo demás. ¿Por qué? Pues simplemente porque dependiendo de eso o las propiedades de estos sólidos es que vamos a hacer nuestro tratamiento. Entonces, como ya les decía, el primer elemento que encontramos en una planta de tratamiento se llama tratamiento preliminar o pretratamiento. En algunos libros aparece así, en el RAS aparece así. ¿Qué tenemos a la entrada de una planta de tratamiento? Pues unos parámetros. Por ahora pensemos que tenemos una cantidad de elementos, no importa el valor, tenemos una DBO. ¿Cuál es el valor típico? Pues para aguas residuales entre 200 y 400, pero bueno.
Para DQO, más o menos entre 300 y 600. Valores de sólidos, sólidos volátiles suspendidos, sólidos suspendidos fijos. Pensando en nuestro ejemplo, los sólidos suspendidos volátiles son los frijoles, los sólidos suspendidos fijos es la arena, los sólidos disueltos volátiles es el azúcar, los sólidos disueltos fijos es la sal, y las grasas y aceites, pues son las grasas y aceites, no hay problema. Eso es lo que me llega a la planta de tratamiento, hablando químicamente de eso. No voy a ponerme a probar si el agua está dulce o salada para saber si tiene sal o si tiene azúcar, no. Yo mido en el laboratorio estos parámetros y les voy a dejar de tarea, y yo les voy a compartir un video. A mirar un video, ese video sí es obligatorio, llamémoslo así, porque es donde se explica cómo, a partir de unos datos de laboratorio, se hace la determinación de cada uno de estos otros. Eso sí, por favor, de tarea. Eso va a ser aprendizaje autónomo. Entonces, la forma más fácil es mirando ese video. Si ustedes van y revisan en los libros y todo eso, pues mejor. Allá aparecen todos los datos, pero en ese video está la explicación paso a paso. Entonces, de una vez les advierto, les cuento, ese va a ser un punto del examen parcial, entonces para que lo revisen. Bueno, entonces, como les decía, pues tenemos una cantidad de elementos a la entrada de nuestra planta. Que esos, pues ya sabemos que, bueno, no solo van a llegar esos elementos, sí van a llegar esos elementos, pero no son solo los frijoles, la arena, ¿qué llega a una planta de tratamiento? Pues también no solo llega esto químicamente hablando, sino hablando cuando vamos a ver a la entrada de una planta de tratamiento, pues ¿qué nos llega? Obviamente, pues el agua residual doméstica, que es lo que para todos nosotros es lo que creemos que es lo lógico. Pero como en este país y en el mundo entero, no solo vamos a hablar mal de Colombia, en el mundo entero llegan cosas que no son lógicas. Entonces, ¿qué pasa? Que uno encuentra en una planta de aguas residuales toallas higiénicas. Entonces uno dice, pero ¿cómo llega una toalla higiénica a un alcantarillado si es que lo más grande es por ahí el sanitario? Pues lo hacen caber por el sanitario. ¿Y qué más? No sé por dónde más va. Pero no, pero es que también llegan pañales. Y uno dice, pero un pañal, ¿cómo lo van a hacer llegar por...? Llegan, aunque no lo crean, llegan. Y llegan tarros de basura, llegan bolsas con basura. Bueno. Obviamente es que el sistema de alcantarillado es muy grande y tiene unos, por ejemplo, hay pozos que están sin tapa. Entonces, cuando llueve, pues toda esta basura se va por el pozo y podemos encontrar otras cosas de esas, pero aún así en verano nos llegan cosas como esas, como las que le estoy mostrando, perdón, que le estoy comentando, entonces que nos llegan toallas higiénicas, pañales, condones, llegan muchos, llegan fetos, ¿cómo llegan? No lo sabemos, pero llegan bolsas de basura, llegan tarros plásticos, pues todo lo que ustedes se puedan imaginar, allá llega. Acá en Yopal nos llegó un tanque de una moto. ¿Cómo llegó un tanque de una moto? No lo sabemos, pero ahí llegó. En Bogotá llegan fetos, llegan cadáveres de personas grandes, no hablando de fetos que uno dice, bueno, un feto por lo pequeñito, pero ya en Bogotá un sistema de alcantarillado más grande, pues que tiene 2 o 3 metros de diámetro en algunos de sus interceptores, pues ya llegan personas o llegan elementos más grandes y podemos encontrar colchones, no dice, pero colchones, sí señor, cadáveres. Cuando llega un cadáver es un problema para la empresa porque el cadáver hay que parar el sistema mientras llegan las personas de la morgue, no, sino de medicina legal, a hacer el levantamiento del cuerpo y eso tiene su demora. Entonces, todo esto que estamos diciendo que llega, que no debería llegar, pues para eso se diseñó el tratamiento preliminar. Yo puedo decir que el tratamiento preliminar es adecuar el sistema para hacerle el tratamiento al agua, pero no hacemos tratamiento.
porque realmente aquí lo que vamos es a quitar cosas que no deberían llegar. Entonces, el primer elemento que encontramos, o la primera facilidad que encontramos en la planta se llama las rejillas, o es lo que vulgarmente se conoce como cribado. Bueno, vulgar no, técnicamente se conoce como cribado y aquí lo llamamos rejillas de manera vulgar. Y entonces tenemos cribado grueso, medio y fino. Y pues extra grueso, pues por ejemplo en Bogotá, pues son unas barras que tienen 10 o 20 centímetros de distanciamiento, pues para retener colchones, tarros, canecas, cosas muy grandes, los cadáveres que les estoy mencionando, todo eso quedan allá. Pero ya en plantas más pequeñas, pues ya son más finas, tenemos cribado rejillas de 2 o 3 centímetros de espaciamiento para tener pañales, toallas higiénicas, todas esas. Luego llegan unas más finas para tener, por ejemplo, eh, pañitos húmedos, aunque los pañitos húmedos no hay nada que los detenga. Los pañitos húmedos son lo peor que uno puede botar al alcantarillado. Y a ustedes, si lo acostumbran a hacer, les pido el favor que no lo hagan. Los condones también son problemas. Pero bueno, los condones los pueden echar a la basura, no pasa nada. Algo que las plantas de tratamiento y una recomendación que nos dan siempre cuando hacemos las visitas es que dicen, por ejemplo, no echar el pelo. El pelo cuando llega en grandes cantidades a la planta se generan unos tapones y unas cosas ahí complejas, pero es muy difícil no echar pelo, en el sentido de que las personas, los hombres, cuando se afeitan, pues sacuden la máquina por el desagüe. Decían allá en Bogotá, porque esto fue un comentario que nos hicieron en Planta Salitre en Bogotá, decían que pues que no botar eso al sanitario, digo, no botarlo por el desagüe, sino botarlo a la basura. Yo realmente veo que eso muy difícil. O sea, a no ser que uno se afeite con de esas con cuchillas, no con máquina esa que uno tiene que darle golpes, sino que sea con cuchilla como se hacía a la antigua, donde eso sí se limpia y se puede botar a la basura. Pero de resto es muy difícil, entonces, pero sí es muy complejo y más las niñas que tienen pelo largo o los niños que a veces también tienen pelo largo, ellos pues se les va cayendo el pelo en el proceso de lavado y normalmente y todos esos pelos pues algunos quedan ahí en la rejilla, que eso es lo más rico de ver los pelos ahí en la rejilla de la ducha, pero otros sí se alcanzan ahí. Entonces, nuestro primer elemento, ¿qué es lo que retiene? Sólidos suspendidos fijos. ¿Qué es lo que queda ahí? Pañales, toallas higiénicas, tarros, basura, todos los elementos que ustedes se imaginen que no deben llegar al alcantarillado, llegan allá y eso va para el relleno sanitario. Muchos me preguntan que si el papel higiénico se debe botar al alcantarillado. Yo les digo que depende. ¿Y de qué depende? Pues depende de su casa. ¿Y por qué de su casa? Porque algunas casas son muy antiguas y los sistemas de drenaje son muy deficientes. Entonces puede pasar que usted tape su alcantarillado o tape su sanitario por estarle botando el papel higiénico. Entonces, mejor no lo haga. Pero si usted no tiene problema con eso, lo puede hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque el sanitario, el papel sanitario es materia orgánica, es comida para los microorganismos. En algunas plantas, cuando las aguas son muy diluidas, son un problema, porque ya les he dicho, cuando el agua tiene una DBO bajita, remover ese poquito de DBO es muy difícil. Entonces, ¿qué he visto? Por ejemplo, en algunas plantas que, por ejemplo, en las estaciones petroleras, como por ejemplo en Santiago, o aquí en Cusiana, o en Cutiagua, o en todas las plantas de las facilidades petroleras, les solicitan y antes más, los obligan, porque me pasó hace unos años que estaba trabajando en un proyecto cuando Sicin estaba haciendo el oleoducto bicentenario, donde el jefe, el italiano, no ponía papeleras en el sanitario, o sea, no ponía una papelera para que la gente no botara el papel sanitario en una papelera, sino que lo botara por el sanitario. ¿Por qué? Porque esas plantas, que se conocen vulgarmente como Redox, que es una tecnología o es un nombre comercial a un reactor de lodos activados, sino que tienen una estructura que se montan sobre una estructura metálica y se pueden traer y llevar fácilmente.
Esas plantas dependen de la eficiencia depende de la cantidad o de la calidad de la entrada. Y entre más mala sea la entrada, o sea, entre mayor sea la DBO, por ejemplo, no que sea 200, sino que sea 1000, pues su funcionamiento va a ser mejor. Entonces, al echarle el papel sanitario y al tratar de echar cosas como esto, pues aumenta la DBO de la entrada, el agua va a ser más concentrada y su funcionamiento va a ser mucho mejor. Entonces, si lo quieren y no genera ningún problema allá sanitario o hidráulico dentro de la vivienda, lo pueden hacer. Es mi opinión, no es que yo ahora vayan y digan, no, pues que yo lo vengo a hacer porque el ingeniero de la clase allá de aguas residuales lo dijo y entonces es la última palabra. No. Es mi opinión y pues simplemente es mi opinión. Si ustedes la quieren aceptar, pues bienvenidos. Si ustedes no la quieren aceptar, también bienvenido, porque no hay ningún problema para el que lo haga o el que no lo haga. Luego de estas primeras rejillas aparece un sistema, un elemento que se llama desarenador. Y pues como su nombre lo indica, pues la función es remover arenas. Las arenas se nos van al fondo de esta estructura y estas arenas nuevamente son sólidos suspendidos fijos que después de deshidratarlas se van al relleno sanitario también. ¿Por qué al relleno sanitario? Pues alguien me preguntó, bueno, ¿y por qué no utilizamos esas arenas para construcción? Yo les digo que no se puede porque esas arenas están contaminadas con materia orgánica, porque transportan materia orgánica, pero no es solo por eso, sino que en el momento de la construcción, esta materia orgánica genera poros. Entonces no se puede usar esas arenas. Es más, hay arenas de algunos ríos que no se puede usar para construcción, como por ejemplo la arena aquí del río Cravosur. Nadie saca arena del río Cravosur para construcción. La arena aquí de construcción en Yopal o en Casanares se saca desde el río Charte, no del río Cravosur. Porque la arena del río Cravosur tiene mucho orgánico. Y ese orgánico pues se genera un problema para la mezcla de concreto. Entonces no se piense que estas aguas residuales o que estas arenas que se recogen en la planta de aguas residuales pues vaya a servir para algo. Eso más bien se lleva al relleno sanitario. ¿Por qué llegan arenas? Pues la arena que nosotros recogemos cuando hacemos aseo a nuestra vivienda o cuando nos bañamos, que tenemos mugre o polvo, dijo alguien, un polvo mal echado, que es la suciedad que tenemos en la ropa, que tenemos en el cuerpo o que hay en el piso, que es el polvo que llega, que se va, que trae el viento. Eso es lo que se va a alcantarillar. Ese es lo normal. Pero hay unas situaciones anormales, que es cuando, por ejemplo, hay gente que conecta el patio trasero de su casa o conecta las aguas lluvias al alcantarillado sanitario y entonces, pues claro, todas estas aguas lluvias pues recogen polvo y recogen, por ejemplo, hay algunas de las vías, recogen las arenas que están en las vías y esto pues son los que nos lleva arena a la planta de tratamiento o al sistema, que hace que lleguen arenas al sistema de tratamiento y hay que retirarlas y también se convierten, pues son sólidos suspendidos fijos que hay que llevar al relleno sanitario. Yo no solía poner la trampa de grasa en tratamiento preliminar, pero de acuerdo al RAS, a la resolución 0330, pues él lo pone ahí y yo pues lo asumo tal cual y la trampa de grasas pues lo que remueve son grasas y aceites. Normalmente estas grasas y aceites flotan, son unos tanques tan sencillos como un tanque que no tiene nada, donde el agua pasa muy lentamente y pues lo que son grasas van a flotar. Aquí en este tanque es donde vamos a encontrar muchos de los condones, porque en las otras estructuras los condones van pasando porque ellos primero vienen infladitos y van flotando y van pasando todas las estructuras y ya llegan acá a la trampa de grasas. Y como es una estructura que no recoge lo que flota, pues fácilmente se queda ahí. El ideal, pues, ¿qué grasas vamos a retener acá? Pues normalmente, pues la grasa cuando nos duchamos, cuando nos bañamos, pues ahí vamos liberando algo de grasa. En el proceso de lavado de utensilios de cocina, cuando se está lavando la loza, pues obviamente los platos quedan con grasa, las ollas quedan con grasa y pues normalmente algo va de ahí. Pero como les he dicho que una cosa es
el ideal y otra cosa es la realidad. Pues el ideal es que solo lleguen estas grasas que les comento, que es la de la piel, de la higiene personal o del lavado de utensilios de cocina o lavado de ropa, porque igual pues nosotros en nuestro proceso fisiológico pues vamos liberando algunas grasas. Pero ¿qué pasa? Que hay gente, por ejemplo, que vierte las grasas o el aceite de cocina, lo bota al alcantarillado. Eso es un pecado no con el aceite, sino es un pecado con el agua, porque es que la grasa, primero, pues es difícil su remoción y segundo, pues la biodegradación de las grasas es muy compleja. Entonces, no deberían llegar allá y si llegan, pues también las vamos a echar al relleno sanitario, ellas se vuelven una nata que se recoge esa nata y va a ir al relleno sanitario. Pero ese es el menor de los problemas. Ya ustedes dirán, bueno, pero botar el aceite de cocina, eso es de vez en cuando. Es igual, es traumático, no lo hagan. Miren a ver cuál forma lo hacen. Cómo lo hacen, pero no lo boten allá. Lo que pasa es que aquí no hay todavía el gestor que reciba ese aceite. Entonces, si uno no tiene a dónde echarlo, pues, ¿qué hace? Pues lo bota por el alcantarillado. Pero ese es el menor de los problemas porque ese es aceite vegetal. Y el aceite vegetal, pues hay unos microorganismos que lo pueden descomponer y lo pueden degradar. Pero hay otros que son más difíciles de biodegradar, como los aceites minerales. ¿Y cuáles son los aceites minerales? Pues, por ejemplo, el aceite, cuando cambiamos el aceite en nuestro carro o en nuestra moto o en algún vehículo, ese aceite es un aceite mineral, es de origen del petróleo, pero tiene unas características que hacen su degradación muy difícil y eso sí es un problema para el alcantarillado. Eso genera unos problemas de taponamiento, dificultades en la oxigenación del agua. Bueno, esto sí es de lo peor. Entonces, no es recomendable. Sin embargo, hay empresas que lo hacen. ¿Quiénes lo hacen? Pues los cambiaderos de aceite, que ellos van y cambian el aceite y si no tienen quien les recoge el aceite, pues lo botan para allá. Eso ya está controlado, está prohibido 100%. Todas las empresas que manejen estos aceites tienen que tener un gestor que recoja este aceite. Si no tienen gestor es porque lo están botando al alcantarillado y eso viene con sanciones, tiene unos problemas ambientales complejos. Entonces, tratar de evitar que pase esto, que estos hidrocarburos o estas grasas de origen mineral lleguen al alcantarillado porque vamos a tener problemas de contaminación muy graves y vamos a poner en dificultades la planta de tratamiento de aguas residuales. Ingeniero, una pregunta. Dígame, Giovanna Quevedo. Ahí, digamos, en ese tratamiento preliminar, su merced nos habla de pues, que la rejilla retiene unos sólidos, el desarenador igual y la trampa grasa igual, pero entonces, ¿a dónde están quedando? Si quedan retenidas, ¿a dónde van? O sea, ¿sí me entiende? Sí, claro, lo entiendo. Digamos, el trampagrasas, retiene la grasa, sí, pero